campo. El título del panel: La cultura espírita en la naturaleza. Será Carlos Ferrer quien hable de integración en primer lugar, y María del Campo Escota hablará de alimentación consciente. Vamos a presentar a los ponentes y decirles que Carlos Ferrer es natural de Zaragoza, articulista, conferenciante y facilitador de la Carta de la Tierra. Sí, ahora, vale. Facilitador de la Carta de la Tierra. En cuanto a María del Campo Escota, natural de Zaragoza, profesionalmente es doctora en medicina y diplomada en terapias naturales, entre ellas acupuntura, osteopatía, homeopatía, energetización, estudiosa y divulgadora del conocimiento espiritual. Bueno, ambos dos son parejas, son matrimonio, se complementan muchísimo uno al otro y son buenos amigos de todos nosotros, conocidos, y bueno, pues frecuentadores, ya pues, participan en todas nuestras actividades, son divulgadores, como ya veis, y siempre que les llamamos andan solicitados a ofrecer lo mejor de su estudio, de sus investigaciones y de su experiencia. Así que os dejamos con Carlos Ferrer para que hable de integración y María, alimentación consciente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿se oye? No se oye. ¿Ahora? En primer lugar, dar las gracias a Mercedes, porque una vez más, pues tener la oportunidad de estar aquí con vosotros. Lo cierto es que si no estuvieseis vosotros, esto sería inviable. O sea que tenéis que venir mucho más y mucha más gente. Tenemos que divulgar, que duda cabe, la unión. Se necesita mucho en estos momentos la unión a nivel mundial. Los momentos que estamos atravesando son muy complicados y entonces se necesita el apoyo de todos, absolutamente de todos, porque el cambio lo vamos a tener que hacer nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Mercedes me dijo de que se hiciese una conferencia sobre la naturaleza y juntamente con el mundo espírita. Fue una labor un poco ardua. Pero bien, la conferencia se titula Integración, porque integración es una herramienta energética espiritual que tiene varias formas de acción, como es la búsqueda del bien, cómo solucionar carencias de la vida. Vivimos en sociedades y nos necesitamos. Somos una misma civilización, compartimos el mismo planeta, tenemos obligaciones y derechos, y que deberían de ser para todos igual. En un mundo globalizado, como es el actual, se desplaza al ser humano. De igual forma se comporta con la naturaleza. Es necesario, pues, cuidar el planeta y también la integración, ya que cumple un papel muy importante y necesario. Nuestro planeta funciona como un sistema integrado. Hay numerosos procesos y componentes
y que están relacionados entre sí. La tierra no es propiedad del ser humano. La tierra nos permite estar, pero no somos los dueños. Cuenta con un sistema, además, muy bien organizado. Tiene 4 subsistemas: la tierra, agua, seres, viento, que también les llamamos esferas. Litosfera es tierra, hidrosfera es agua, biosfera seres vivientes y atmósfera aire. A la Tierra se le conoce con distintos nombres: globo terráqueo, Gaia, mundo, bola azul. Su título más oficial es Tierra. En la Tierra existe la necesidad de establecer una ética global que promueva el respeto y sobre todo el cuidado por la comunidad de la vida, por la integración ecológica, por la integración de la justicia social y económica, por la democracia sin violencia y con total paz. Actualmente, la pobreza que hay en la Tierra supone que más de la mitad de los ciudadanos que en ella hay no tienen posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas. Tiene pues que existir la oportunidad de vivir satisfactoriamente. La integración es un gran camino y el espiritismo lo comparte. Hay que proteger y conservar el medio ambiente y todos los recursos naturales, lo que realmente impide lograr todos los objetivos de bienestar en el conjunto de los pueblos en este planeta, y no es falta de capacidad o de recursos. La Tierra los tiene de sobras. Es cierto que existe un divorcio total entre lo que es naturaleza y su tratamiento, entre lo que es Estado y nación, entre lo que es pueblo y planeta, y todo ello nos lleva a una desestabilización como son los problemas ambientales, distintos contenidos de acción negativa producidos por el cambio climático. El ser humano está obligado a elegir su futuro. Ojalá sea el acertado, en el que esté presente esa integración, y debemos de llegar a unir la vida en el planeta consiguiendo la integración de pueblos y culturas. Debemos de preservar nuestra atmósfera. De lo contrario, estamos abocados a graves problemas. El no hacerlo habrá sido un alto error. Nuestro planeta continuará su desarrollo porque es un ser vivo. Si los humanos fuésemos capaces de formar una evolución consciente y espiritual, sería capaz de trabajar en los códigos del comportamiento, en los códigos de la pura vida, de la pura esencia. Daría como resultado la integración de las políticas públicas y desarrollos sostenibles del planeta. La Carta de la Tierra nos da numerosas indicaciones y normas a realizar, y donde la política y la economía tienen que adquirir compromisos en salvar al planeta donde estamos. Una de las claves en la integración ambiental es trabajar de forma constante y no con restricciones. Hay que hacer políticas ambientales que nos den un cambio en los patrones de producción de consumo. En el planeta Tierra, el océano cubre el 71% de su superficie. Hay 100 veces más organismos terrestres que marinos. Las plantas tienen una presencia del 82%, las bacterias un 13%, los hongos un 2%. Los humanos somos el 0,01%, y aun no siendo numéricamente los que reinamos en el planeta, sí sobreexplotamos el planeta. Sobreexplotamos los recursos de la Tierra. El planeta es terrestre y rocoso, con una superficie sólida y activa. Un planeta, como decía, que tiene el 71% de agua.
La tierra tiene gran representación en el campo espiritual. Para los indígenas, la tierra es fuente de vida, es un regalo del Creador, que nutre, sustenta y enseña. Es una parte de Dios. Yo recuerdo hace unos años, cuando estuve en Costa Rica, que todo el mundo decía pura vida. Le preguntabas a un guardia dónde está la calle tal, te indicaba, y tú le decías muchas gracias a Dios, y él te contestaba pura vida. Un día íbamos caminando por la selva, porque Costa Rica tiene el 60%, 62% que es selvático, y venía con nosotros un chamán que nos iba explicando los distintos árboles de la naturaleza que hay en Costa Rica. Y yo le pregunté qué es pura vida. Y me dijo, ¿tú crees en Dios? Fue la primera pregunta que me hizo. Y le dije, pues sí, sí que creo en Dios. Creo en un Dios. Dice, sé lo que me vas a decir. Me vas a hablar del Dios de la Iglesia. Digo, bueno, si tú lo dices. Y me dijo, no, yo no te pregunto por el Dios de la Iglesia. Dice, mira, ese cocodrilo que estás viendo allí es pura vida. Esa hoja de la palmera es pura vida. Tú eres pura vida y yo soy pura vida, porque somos parte de Dios. Esa es la cultura del costarricense. Aquello me causó que pensar, ¿no? Es un país grandioso y con unos pensamientos espirituales muy grandes. Por ello, tenemos que buscar la prosperidad, que también es la firmeza y la paciencia. Es la creatividad, porque es la conexión, y así es la espiritualidad para definir a la tierra. El espiritismo y la ecología son ciencias que defienden una ética. Las dos buscan el progreso del ser humano, buscan el sentido de la vida en nuestro planeta. El espiritismo nos facilita que el hombre comprenda su función en la tierra y se comprometa con su propio cambio ético y moral. La tierra actualmente es nuestro único hogar para todos los seres humanos. Es el teatro y el escenario de la más alta globalización en la actual sociedad. Hay un camino muy importante a recorrer en nuestro planeta. Tenemos que integrarnos con los 4 elementos, con la vibración de la Tierra y conectar con sus frecuencias, con su desarrollo espiritual, integrarnos con nuestra esencia divina, con nuestro espíritu, alcanzando la conexión con la naturaleza y con sus ritmos, con la sabiduría que tiene el planeta, sin dañar sus esencias. Cuando lo dañamos, lo sufrimos también el conjunto. Por encima de nosotros existe un 5.º elemento que nos conecta con el gran todo y que nos ayuda en el desarrollo espiritual, es decir, con Dios. Es una necesidad de los humanos el integrarnos con la alquimia de la tierra. Este camino debemos de andarlo juntos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, pues somos lo mismo. Ambos estamos compuestos por una parte del yin y el yang. Actualmente existe una crisis de valores en nosotros y con el planeta, originada por la manipulación, por el miedo y además el problema es que además lo asimilamos porque nos lo creemos. La tierra es el hogar de la naturaleza y cuando contaminamos el agua o la tierra o cualquiera de sus componentes, estamos dañando a la naturaleza y también a nosotros mismos, así como al medio ambiente. Es pues importante tomar conciencia
el conjunto de todos los pueblos de este planeta, para conservar a sí mismo y conservarnos nosotros. De ello depende nuestro propio bienestar y calidad de vida. En la Tierra coexistimos diferentes clases de seres vivos, animales, plantas, personas, todos formamos el conjunto. La Tierra es un ser vivo. No somos los propietarios, como dije anteriormente. Algunos científicos ya hablan de una nueva era, la que le llaman antropóceno. La Biblia predijo la revelación Apocalipsis que el hombre arruinaría la Tierra. Lo cierto es que el calentamiento global aumenta el hielo, aumenta el calor y el hielo de la Antártida va desapareciendo. Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, cuando nos habla de la pluralidad de los mundos, nos dice que no ocupando la Tierra en el universo ningún rango especial, ni por posición ni por volumen, nada podría justificar el privilegio exclusivo de estar habitada, y también nos dice que hay mundos mucho más avanzados y más atrasados, lo mismo a nivel natural, espiritual, moral o físicamente, sin los problemas que tenemos actuales. La Carta de la Tierra, también en uno de sus acuerdos, llamado El Camino hacia adelante, nos da varias pautas a seguir. Entre ellas nos dice que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia a la vida, alcanzando la sostenibilidad y obteniendo la justicia y la paz. La vida nos conduce a tensiones entre valores importantes. Nos lleva a tomar decisiones muchas veces muy difíciles, pero hay que integrar la manera de armonizar la diversidad con la unidad, la libertad con el bien. Todo individuo, familia, grupo, distintas organizaciones, tenemos un papel vital que cumplir, y es el momento ya de dejar las luchas políticas y religiosas y dar forma a la integración en el entendimiento colectivo. Y también el espiritismo aquí cumple una acción muy necesaria, con total responsabilidad y practicando la filosofía del sentido común, sin caer en la ambición del poder que tanto se lleva hoy en día. Si seguimos con la pluralidad de los mundos y según las enseñanzas de los espíritus, nos dicen que hay grados de evolución muy diferentes. Hay algunos atrapados, sus habitantes siguen embrutecidos. También nos habla de otros evolucionados, en arte, en ciencias. Y lo cierto es que no practicamos las humanidades y seguimos con la distorsión, con la guerra, con la corrupción, el maltrato a la naturaleza. Seguimos teniendo la soberbia, el hablar de lenguajes muy difíciles a veces de entender, porque los egos siguen siendo muy elevados. La luz es necesaria. Las plantas necesitan la luz, las células necesitan luz y la mente necesita luz para poder comunicarnos, para poder integrarnos de una forma armónica. Necesitamos la luz. La naturaleza precisa de la luz por todo su equilibrio. La luz, junto a las energías, es capaz de dar vida. La Tierra necesita luz. Está en el tiempo, en el espacio, pero también está en cada uno de nosotros. Está en el origen del todo, en el color, en las leyes naturales, en el interior de cada uno, en el universo, en la mente, al igual que en nuestro corazón y en nuestro espíritu. La luz es evolución. El planeta Tierra sigue y tiene dos grandes esencias, el agua y la tierra, que son parte de la vida y de su formación.
el cuerpo humano y su interrelación con la naturaleza da forma a un mapa energético y la Tierra ha evolucionado mediante numerosos procesos geológicos y biológicos. Y han dejado numerosos vestigios, como son distintas condiciones originales de la supervivencia. La Tierra y su naturaleza guardan relación con el universo, con las galaxias. Todo existe en ellas. La intervención del hombre en la naturaleza ha afectado en muchos casos gravemente a la vida natural en el planeta donde estamos. Por eso, en pro de su defensa, la ecología como el espiritismo están encargados de preservar el medio ambiente y trabajar e integrar, ya que es una gran herramienta la que conduce a ello y es fácil de tenerla, y es la humildad. Cuando miramos a algo o a alguien con humildad y conectamos es cuando aparece la espiritualidad. En esa conexión está el toque místico a la relación de los elementos y ello nos conduce a sentir que somos parte de la naturaleza. La mente y el corazón conectan, se produce el entendimiento entre ellos, el espíritu evoluciona. Cuando nos damos cuenta de esa conexión vemos que somos parte de la creación. Es donde todos somos uno y uno somos todos. Vivimos pues de la misma fuente, la pura energía de Dios. Y queremos conocer el propósito de nuestra existencia y aprender a amar. Estamos obligados a entendernos. El denominador común es Dios y la madre naturaleza está con nosotros. La espiritualidad de la Tierra pues consiste en el retorno a nuestra condición esencial y original. Tierra autoconsciente que coexiste y convive con todos nosotros. Somos integrantes de la comunidad cósmica. En nuestros cuerpos están los mismos elementos químicos que estructuran y dinamizan a los animales, ríos, mares, montañas, plantas. Y en esa integración somos hermanos entre todos los integrantes del planeta Tierra. Dios hizo la Tierra con la capacidad de regeneración por sí sola. Ella nos da lo que necesitamos y Dios lo hace espiritualmente. Y el espiritismo cumple también aquí esas necesidades de tierra, hombre, hombre, tierra y Dios. Pero eso implica que debemos de cuidar y formar el mejor equipo humano para una total integración, entendiendo que somos parte de él y que la Tierra es un cuerpo con vida. Actualmente, y lo sabemos todos, está herida y tenemos que curarla, pero tenemos que ser todos. Hay estadísticas que hablan de que al año desaparecen más de 17 millones de hectáreas de árboles. Se pierde tierra fértil. Mueren plantas y desaparecen especies de animales. La contaminación y la temperatura del planeta aumenta. Se calcula que el próximo siglo aumentará más de 3 grados. El Instituto World Watch nos dice que en las 2 últimas décadas se han perdido sobre 200 millones de hectáreas de terreno arbolado. Por lo tanto, ha aumentado la desertización y se ha observado ya desecación de los humedales en el litoral del Caribe. Aumenta pues la presión atmosférica y el gas carbónico. Ello implica problemas respiratorios, auditivos, estrés, alergias, deterioro del sistema inmune. Tenemos pues alteraciones en los ciclos naturales. La calidad de vida está iniciando una curva descendente. Algunos expertos ya aconsejan que las industrias del futuro no sean las que generen riqueza a expensas del ambiente, sino las que sean capaces de combinar el progreso y el desarrollo con calidad de vida.
La regeneración de la tierra es un trabajo de todos. Y el espiritismo, vuelvo a repetir, tiene una gran partida que hacer. Tiene que dar forma conjuntamente a esa integración del desarrollo sostenible, consiguiendo una educación ambiental, realizando una gestión basada en todos los recursos naturales, fomentar la investigación, fuentes alternativas de energías limpias, ahorro de agua y disminución de los residuos tóxicos. Tengo que nombrar nuevamente a la Carta de la Tierra, que en su preámbulo dice: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en la cual la humanidad debe de elegir su futuro. Tenemos el libre albedrío. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos, pero también grandes promesas. Tenemos que seguir adelante y debemos de reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos la misma familia. Somos una sola comunidad terrestre, con un destino común. Y cito una frase de Cicerón que dice: solamente pueden unirnos los sentimientos, el interés no ha formado nunca amistades estables. La Tierra, como ser vivo, tiene un sistema nervioso relacionado con su campo magnético. Los aztecas y los mayas eran conocedores de ello. El yang, o corriente masculina, recorre las cadenas montañosas, y el yin, o corriente femenina, está en terrenos llanos, en los mares y en los ríos. Estas puertas son solo símbolos de las energías cósmicas y telúricas de la Tierra. En la Tierra hay puntos energéticos formando una red en el conjunto del planeta. Forman una red energética dimensional terrestre, siendo muy importante para ajustar las frecuencias del planeta. Al igual que los árboles son grandiosos e importantes en este planeta, todas las culturas han tenido árboles sagrados. La naturaleza, pues, está muy unida al hombre, y el hombre tiene una total conexión con ella. La introducción del Génesis de Allan Kardec nos habla de dos elementos, o si se prefiere, de dos fuerzas que gobiernan el universo: el elemento material y el elemento espiritual. De la acción simultánea de estos dos principios nacen aquellos fenómenos especiales cuya naturaleza es inexplicable. Y la Carta de la Tierra, en uno de sus artículos, manifiesta que la humanidad es parte de un vasto universo evolutivo y que la Tierra nos brinda las condiciones necesarias y esenciales para la evolución de la vida. De estas enseñanzas podemos deducir que es necesaria una integración, pues, de recuperación de la comunidad, de vida y de bienestar del conjunto de la humanidad, preservación de una biosfera saludable y una rica variedad de plantas y animales, aguas puras, aire limpio. Conseguir ese programa tiene que ser una preocupación de todos los pueblos. El espiritismo también cumple aquí una gran acción. ¿Y sabéis por qué? Porque hacer esto es un deber sagrado. Es un deber sagrado el que todos pongamos nuestra acción, nuestra fuerza, nuestra conexión para dar forma a ello. Solo el hecho de valorar la propia vida y la de los demás ya nos conecta con esa gran espiritualidad, con esa belleza que es el planeta Tierra. Es importante, pues, disfrutar de las grandes oportunidades que tenemos y se nos brindan. Hay que sentirlas, y es bueno agradecer a nuestros padres la vida que nos llega y la fuente de la vida, donde está la gran energía, la que dirige el universo. Y es bueno y muy importante tener la capacidad de disfrutar de lo más terrenal, teniendo la conciencia de que somos parte del gran todo. La vida en sí misma es la experiencia espiritual
más importante por la que tenemos la oportunidad de pasar, pasar y pasar. Pues ya es tiempo de disolver todo aquello que nos aleja de lo que realmente somos. Somos espíritus viviendo una gran experiencia terrenal. Por lo tanto, nuestra misión principal es vivir y evolucionar, integrando todas las energías. El hombre no intenta dominar solo en su especie. Desgraciadamente, lo hace en todas las demás. Pero es el que más problemas tiene. Tenemos la pobreza, el hambre, la miseria, el odio, la envidia, y practicamos la manipulación y el miedo. Se equivoca en el dominio de la tierra. Tiene que aprender a ser racional y responsable en la relación con la naturaleza. Entender que el planeta Tierra es una creación del Creador. El hombre forma parte de ella. Si la naturaleza enferma, nosotros enfermamos. Hay que cuidar el planeta y es una labor de todos, como decía. Es nuestra responsabilidad. Tenemos pues la obligación, además, de transmitirlo a las futuras generaciones. Es cierto que somos imperfectos y estamos aquí para evolucionar. El tiempo de integración apremia. Es un trabajo global, una meta a conseguir con la Tierra y con todos los humanos. Con estas actuaciones es difícil entender que siga habiendo guerras y actuaciones con numerosas extorsiones. La Tierra seguro que sigue su orden divino de evolución, porque es un ser vivo. Los cimientos se construyen donde el conjunto conoce las distintas amenazas que existen. En el planeta cada año se arrojan al mar más de 2 billones de toneladas de plástico. Destruimos pues millones de hectáreas de bosque. Desaparecen, como decía, especies y el desequilibrio está. Afecta a la salud del planeta y a la nuestra. Los alimentos cada día tienen distintas y peores calidades. Ni el dinero ni la tecnología hacen aparecer especies que han sido aniquiladas. Podemos ayudarnos con una integración, con un trabajo global. No tiene que haber ningún color, ni político ni religioso. Es el trabajo nuestro. No tiene que haber ni clases sociales. Somos todos lo mismo. Nos afecta a todos y es una obligación conjunta el recuperar las acciones climáticas positivas, eliminar la pobreza, la corrupción, las guerras. Debe ser una acción integrada de todos los pueblos junto a instalar la paz más duradera. Y para todo ello necesitamos una gran energía, la gran energía que es el amor. El amor es la energía más grande, más importante y más poderosa. El filósofo Zenón dijo: tenemos 2 orejas y una sola boca, así que deberíamos escuchar más y hablar menos, o trabajar más también en conjunto. Es preciso pues conseguir esa paz en el planeta en total libertad. Las individualidades cierran muchas puertas y dejan la luz sin pasar, y ello implica desgaste energético. Las luchas de poderes solo llevan a la destrucción. El ejemplo lo tenemos todos los días. Por causa de la conciencia y de la inteligencia, somos seres con una característica especial. Somos seres impregnados de afecto y de capacidad, de historia, desde que surge la vida. En ella se han nacido las pasiones y también los sueños, las utopías y las destrucciones, y junto a la inteligencia intelectual, emocional y espiritual, tenemos que dar forma a este conjunto. La distinción entre el espíritu del universo, de la Tierra y el nuestro, no es de principio, sino de grado. Somos parientes con los demás seres de la creación, y al hablar de la sostenibilidad
en un sentido más global, hay que incorporar la espiritualidad. Y el espiritismo cumple esas funciones de enseñanza, de predicación sobre ello. Es una integración con una potencia y con una fuerza de sustentación. El planeta Tierra, pues, se enfrenta a un proceso rápido de cambio climático, acelerado, fenómenos con olas de calor, elevación del nivel del mar, incendios, muchos de ellos provocados, cambios en la vegetación producidos por descomposiciones atmosféricas, aumento de la temperatura del planeta. Algo habrá que hacer. Está en nuestras manos. Los poderes nada harán por ello. Solo depende de nosotros. La sabiduría espiritual y el espiritismo cumplen grandes funciones para que distintas culturas seamos y nos aunemos en necesidad de esa integración conjunta, para ese bienestar humano, para la tierra, para la protección ambiental. Espero que esta charla haya servido no solo como una denuncia, y sí para activar la vibración conjunta y tomar esa conciencia colectiva, para hacer una integración y salvar la tierra y así a nosotros mismos. La naturaleza merece nuestro reconocimiento y agradecimiento, y el espiritismo, en el que estamos aquí, cumple una gran función. Pongámosla en acción por todo lo que nos da y nos aporta el conjunto. Nos enseña, y algo muy importante que nunca debemos de olvidar: la naturaleza nos acoge, nos deja estar. La tierra no es nuestra. Muchas gracias. Con la naturaleza, con la tierra, pues vamos ahora a hacer un cambio, vamos a hacer una introspección. Vamos a meternos hacia el interior, pero no hacia el interior del mundo espiritual, sino al interior físico. Es decir, vamos a meternos en nuestro intestino. Vamos a trabajar y a entender lo que pasa en él, ¿vale? Vamos a ver la importancia que tiene esa alimentación consciente, que partiendo del mundo, como es una parte física, va a llegar a establecer una relación con el mundo exterior, o sea, con el planeta. Vamos a ver la responsabilidad y la relación que tiene con el mantenimiento del ecosistema, y va a ser la importancia que tiene esa alimentación. Es un tema que es difícil llevarlo a cabo, me refiero, porque tiene que luchar contra lo que tenemos unos hábitos de una manera. Las costumbres socioculturales. Cualquier cambio supone un esfuerzo. Bien, es una ponencia que es un poco técnica. Es un poco técnica porque voy a hablar en principio de lo que es la microbiota, aquello que nos rige a nosotros dentro del intestino. Bien. Hipócrates, que vivió en el siglo V a.C., dijo: si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de alimento y ejercicio, ni demasiado poco, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Hoy, algunos siglos más tarde, estamos ya en unos siglos avanzados, seguimos hablando de lo mismo, de la alimentación consciente. Es decir, de la calidad y cantidad de lo que ingerimos y del ejercicio como parte necesaria de nuestra salud. Al nacer, va a tener un desarrollo de microbiota distinto si nace por vía natural, por vía vaginal, o si es por cesárea, si es alimentado con la leche materna o con leche de fórmula. Estos factores van a ser determinantes en la salud y desarrollo del microbioma en el niño, que se va tarda sobre 2 o 3 años en desarrollarse y formarse, los mismos que va a tardar la microbiota en estabilizarse. Y tienen una relación, claro.
En el intestino grueso se detecta la mayor densidad microbiana del ecosistema más complejo. Vamos a ver cuáles son la importancia que tiene, cuáles son las funciones que hace la microbiota. Pues la digestión de ciertos alimentos. La fibra llega al colon sin digerir y el microbioma la fermenta y produce moléculas beneficiosas como son los ácidos grasos de cadena corta. Fabrican también compuestos bioactivos como son la vitamina K, la vitamina grupo B, muchos neurotransmisores y otras muchas sustancias. También lo que hacen es eliminar compuestos tóxicos. Nos protegen frente a patógenos y lo hacen de dos maneras. Una es compitiendo con los recursos, bien por el alimento o por el espacio, y otro produciendo sustancias con acción antimicrobiana. También están encargadas de mantener la barrera intestinal. Es clave para que producen una capa de moco que la protege y para que no pasen sustancias que son tóxicas a la sangre. También modula el sistema inmunitario. El microbioma enseña a nuestro sistema inmunitario de modo que sepa diferenciar entre lo que es propio y aquello que tiene que eliminar. Es decir, tiene unas funciones muy importantes. Vamos a definir dos términos sencillos para entender mejor la importancia de este microsistema. Uno es la eubiosis. Se refiere, o con este término queremos decir, que el microbioma se encuentra en equilibrio y cumple con sus funciones. La proporción exacta de microorganismos de cada individuo en una microbiota saludable es distinta en cada persona. Y disbiosis cuando el microbioma está alterado y deja de ser funcional. Y puede ser por dos motivos, porque aumente mucho el número cuantitativo de organismos en sitios que no son habituales o de cualitativos, cuando hay microorganismos que no son habituales en un ecosistema. Por ejemplo, que haya microorganismos patógenos, por ejemplo, en el aparato urogenital, que produce pues, una cistitis, por ejemplo. A Hipócrates se le adjudican, como digo, muchas frases. No se sabe si todas son ciertas, pero una de ellas nos dice: las enfermedades no llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. ¿Qué quiere decir? Pues que las disbiosis o desequilibrios se producen por hábitos de vida poco saludables. ¿Y cuáles son esos desequilibrios o malos hábitos de vida? Pues la alimentación inadecuada, una dieta rica en alimentos ultraprocesados, pobres en omega 3 o bajas en fibras, va a hacer que no se disponga de suficiente alimento y ataque a la propia pared del intestino, convirtiéndolo en un intestino permeable. También una dieta rica que sea en azúcares o en grasas que no sean saludables, porque va a producir una inflamación, con lo cual va a ser también productos inflamatorios que destruyen la pared del intestino. El estrés o tensiones, porque produce inflamación intestinal. El sedentarismo, la falta de actividad física, porque esta modula la actividad de la microbiota y aumenta la diversidad de microorganismos. Cuanto más diversidad, más variedad, más rica es esa microbiota. El descanso, porque un descanso de suficientes horas permite y favorece la regeneración y la buena composición de la microbiota. También afectan los antibióticos, porque cuando tomamos antibióticos justamente destruimos todos los gérmenes y entre ellos los que forman la microbiota. Entonces es importante a veces tomar probióticos. También la edad o el sitio donde vivimos va a cambiar la situación de esa composición intestinal. Entonces, cuando la microbiota no está bien equilibrada, surgen problemas a nivel gastrointestinal, en la salud bucal. Pero por la propia actividad que ejerce, por todas sus acciones, hay alteraciones a nivel transversal. Hay diarrea, estreñimiento, gases, enfermedades metabólicas, como obesidad o diabetes, alteraciones en la respuesta inmunitaria, lo cual puede dar lugar a enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, alergias. Llegan a influir en problemas como la depresión, la ansiedad, el asma. Es decir, que abarca y afecta a muchos de los sistemas de nuestro organismo. Siendo tan importante, vamos a ver qué es lo que alimenta, qué le tenemos que dar a esa microbiota para cuidarla y alimentarla. Pues tenemos tres grupos.
Uno de ellos es la fibra alimentaria, los polifenoles y los alimentos fermentados. La más importante es la fibra alimentaria. Con la fibra alimentaria es la principal nutriente y son pues todas las verduras, las frutas, todas ellas tienen fibra. Tenemos ahí entre unos alimentos que he puesto, que es el trigo y el centeno y la cebada, que sí que tienen unos nutrientes que en principio son favorables para la microbiota, pero que en estos momentos, por el gluten que contiene y porque el trigo ya está transgénico, producen graves problemas en el intestino. De eso os hablaremos en un momento aparte. Pero de todos los grupos de la fibra alimentaria, el más importante es el almidón resistente. Este almidón se encuentra en la patata, en la batata, en la yuca, en el arroz, en la avena, en las legumbres, pero no se encuentra así porque cuando tomamos arroz realmente estamos tomando o patata, hidratos de carbono. Lo que hay que hacer es cocinarlos y al dejarlos enfriar 24 horas en la nevera se hace una transformación y ya no se comporta como un hidrato de carbono que nos sube el azúcar, los picos de azúcar. No, se convierte en un almidón resistente que va a producir unas sustancias que son buenas, que es el butirato, y que va a producir o va a favorecer la producción de serotonina y de GABA a través del intestino. ¿De acuerdo? La fibra alimentaria. Y dentro de la fibra, el almidón resistente como importante. ¿Podrías repetir, por favor, qué alimentos son estos? Sí, ahí los tenemos, los puedo decir. Estamos alimentos, sí. A ver, ¿a qué? Es aceite de oliva virgen extra. ¿Quieres que lo repita? Has hablado del arroz, pero no sé si has dicho más cosas. Sí, el arroz, como la patata, la yuca, lo que son los tubérculos, ¿vale? Esos son, y el plátano que sea poco maduro, y el arroz y la avena son los que más se convierten pueden transformarse en almidón resistente, que son los que luego van a producir el butirato con la facilidad de formar la serotonina. ¿Sí? Muy bien. Pues hemos dicho que había tres grupos: la fibra, que es la que hemos comentado, los polifenoles, que son los alimentos antiinflamatorios por excelencia, que todos hemos oído, los frutos rojos, arándanos, moras, frambuesas, grosellas, la uva, la granada, cacao, el café, el té, las setas, aunque sea el café y el té, tienen muchos polifenoles, y aceite de oliva, en fin. Y los fermentados, que todos sabemos lo que es: el yogur, el queso, la cuajada, el kéfir, vegetales fermentados como el chucrut, o el kimchi, o el tempeh, o el natto, miso, kombucha, o encurtidos en salmuera como los pepinillos, es decir, esos alimentos que antes se hacían muchos que se fermentaban para mantenerlos en el tiempo. ¿De acuerdo? Esos tres tipos, la fibra, los polifenoles y los fermentados, alimentan a nuestra flora intestinal. Las grasas saludables, principalmente las de omega 3, 7 y 9, que las encontramos en los frutos secos, en el aceite de oliva, aguacates y el pescado, sobre todo el azul y el de pequeño tamaño. Y te encontramos el salmón con cantidad de omega 3 y las semillas de chía tienen gran acción antiinflamatoria y ayudan a la integridad intestinal, ya que permiten el crecimiento de las bifidobacterias y los lactobacillus, que son los más comunes en nuestra flora intestinal. También podemos comer proteínas, el huevo, carnes blancas, pescados azules pequeños. ¿Qué no comer? Que es importante ver qué no comer. Alimentos proinflamatorios son los que más alteran la actividad del eje intestino-cerebro y afectan de forma negativa nuestras emociones. Son alimentos estos ultraprocesados, las grasas trans, la comida rápida, enlatada, embolsada, aceites refinados, azúcares y harinas refinadas, fritos. Estos alimentos reducen la diversidad microbiana, producen un entorno inflamatorio que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas metabólicas como obesidad, diabetes, ansiedad, depresión, influyen en el cáncer y sobre todo disminuyen el rendimiento cognitivo. Hay una norma sencilla, que es no comprar cajas, ni bolsas, ni alimentos envasados, porque van a llevar un exceso de sal, de azúcar, de conservantes, de colorantes, de saborizantes, de espesantes. Tampoco comprar alimentos elaborados para calentar en el horno o en el microondas. Es mejor comprar, porque además estos alimentos van a tener cantidad de grasas trans
y que no son saludables, y un montón de azúcar. Es mejor comprar ingredientes que luego podamos elaborar. La alimentación tiene que ser natural: frutas frescas, verduras, granos enteros, semillas, el aceite de oliva virgen, proteínas de buena calidad. Es la alimentación que beneficia y necesita nuestro organismo y nuestro microbioma. Bueno, ya hemos visto lo que es la microbiota, qué funciones tiene, qué hacer para cuidarla y qué no hacer para cuidarla. Vamos a ver ahora hablar de lo que es un probiótico, que lo hemos oído todos hablar, y un prebiótico. ¿Qué es un probiótico? Pues son microorganismos vivos que en proporciones adecuadas proporcionan un beneficio. Es fundamental seleccionar cepas específicas, ya que no todos los microorganismos probióticos llevan a cabo las mismas funciones. Las más conocidas son los lactobacilos, que además lo tenemos en los yogures, que pone Combifidobacterius, ¿no? Y el Saccharomyces boulardii. Al aplicar la microterapia, yo diría, para los que estén interesados, dos conceptos. A ver, primero, que vengan de cepas humanas, porque también se pueden sacar microorganismos de cepas de animales o de plantas, pero son las que mejor absorbemos, son las que vienen o provienen de cepas humanas. Y de cuarta generación. ¿Por qué de cuarta? Pues porque son ya unos preparados específicos para que toleren la acidez del estómago, no mueran las bacterias con el ácido del estómago y puedan llegar hasta el intestino y allí formar esas cepas y que sean estables, ¿eh? Eso es, y que se adhieran al epitelio. Forman unas colonias que mantienen la actividad bacteriana. Y los prebióticos son el alimento de las bacterias, no son microorganismos vivos, son el alimento de las bacterias para que puedan cumplir su función. Son compuestos que no es capaz de digerir el ser humano, que están presentes en la dieta y que estimulan el crecimiento o la actividad de algunos miembros de nuestro bioma intestinal. Los que hemos hablado ahora, los que eran buenos para mantenerla, ¿no? La fibra, los polifenoles, todos los que hemos nombrado, y los fermentados, ¿de acuerdo? La microbiota emplea los prebióticos y así produce sustancias beneficiosas para la salud, favoreciendo la producción de ácidos grasos de cadena corta y estimular la actividad de las bacterias buenas. Vamos a hablar también de un concepto que es el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro, pues ya con evidencias científicas sabemos que hay una comunicación entre el órgano que se llama el segundo cerebro o intestino. Hay una comunicación directa con el cerebro. ¿Por qué? Porque el intestino tiene muchísimas neuronas, más de 100 millones de neuronas. Es decir, tiene más neuronas que lo que es la médula espinal. No que el cerebro, pero sí que la médula espinal. El cerebro entérico y el cerebro superior están involucrados en una comunicación bidireccional y continua. El intestino envía mensajes al cerebro y viceversa. Esto se hace mediante de tres maneras: por una comunicación de las neuronas, por una comunicación endocrina, porque produce sustancias como que hemos nombrado, la serotonina, que la manda al cerebro, le comunica, y también por el sistema inmunitario. De las tres formas se comunican el cerebro del intestino y el cerebro superior. Esa comunicación se lleva a cabo mediante un nervio que tenemos, que es creo que es el nervio más largo del cuerpo, que se llama el nervio vago, ¿eh? El microbioma intestinal produce cientos de metabolitos, muchos de los cuales, además de ser utilizados por él mismo, son excretados de nuestro intestino para actuar en órganos distintos de él o distantes de él. El intestino es más complejo que el cerebro a nivel bioquímico y molecular, y además también produce neurotransmisores, que estos son, a modo de palabras, conectan el intestino y el cerebro, asegurando un diálogo e interacción que explica nuestras emociones y sentimientos. La cabeza piensa y nuestro cuerpo obedece sin rechistar. Los pensamientos y los sentimientos impactan sobre... Esos son los neurotransmisores, cómo se sitúan entre las conexiones neuronales. Los pensamientos y los sentimientos
impactan sobre la microbiota y la homeostasis intestinal, por lo que se hace necesario una buena higiene mental, buenos y agradables pensamientos. Todos los días tenemos motivos para estar agradecidos. Es bueno fomentar la autoestima, sonreír, relajarse, pensar siempre en positivo. Fomentar las relaciones interpersonales, buscando siempre lo mejor de ellas. Los pensamientos negativos son proinflamatorios y afectan a la microbiota. Este eje microbioma, intestino, cerebro se comunica, como hemos dicho, a través del nervio vago. Conecta directamente intestino y cerebro, mandando señales tanto para mover el intestino como para controlar la ansiedad. Hay un diálogo directo, continuo y en tiempo real entre la microbiota intestinal y el cerebro. El Instituto Pasteur hizo un experimento donde se trabajaba para cambiar pensamientos negativos y en milisegundos cambiaba la flora intestinal y al revés. Las moléculas principales son los neurotransmisores, los ácidos grasos de cadena corta y los neuropéptidos. La microbiota y la felicidad están conectadas, siendo esta una relación bidireccional. La salud mental no depende solo del cerebro. Al principio de la vida, el desarrollo y maduración del cerebro va de la mano de la implantación y construcción de la microbiota. Esto da lugar a una comunicación que es crucial en el desarrollo de nuestra personalidad. La serotonina se produce el 90% en el intestino y es lo que llamamos la hormona de la felicidad. GABA también la producen las bacterias intestinales y nos produce calma y paz. Modula la ansiedad y mejora la tolerancia al estrés. El factor psicológico y la personalidad influyen en muchos de los trastornos gastrointestinales y al revés. Ambas situaciones se asocian a una microbiota desordenada que favorece la inflamación intestinal. Todos hemos notado que cuando estamos nerviosos el intestino se moviliza de manera distinta. Eso es una experiencia que cualquiera ha tenido en momentos. Se hacen estudios ahora para ver si hay una relación directa entre el microbioma intestinal y las enfermedades degenerativas como Alzheimer o Parkinson. De momento no hay ningún resultado concluyente, solamente hay muchos estudios y publicaciones. Realmente se piensa que la inflamación en el intestino produce que haya paso de sustancias tóxicas a través de esa rotura del intestino, de la capa del intestino, y atraviesan la barrera hematoencefálica produciendo depósitos de sustancias tóxicas que pueden producir esas alteraciones degenerativas o, si no las producen, pueden tener cierta influencia. Esto todavía está muy en estudio, no hay ninguna conclusión certera. Vamos a decir que deja que tu comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Dedicar un tiempo de calidad a comer no es tarea sencilla. La vida ajetreada, ocupada, llena de obligaciones y del no tengo tiempo, nos conduce a una alimentación inconsciente, automática. Comemos casi engullendo, sin apenas percatarnos de qué tenemos en el plato y llenando en el estómago mucho más de lo que necesitamos. Cuando nos falta tiempo, casi siempre quitamos tiempo de la comida y del descanso, del sueño. Un gran error en ambos casos. En los tiempos que vivimos, con los deberes y obligaciones que tenemos, la comida se ha convertido en un trámite. Así, sin consciencia, come tu cuerpo, pero no tu mente, afirma Isabel Menéndez, psicoanalista y autora del libro Alimentación Emocional. ¿Cuántas veces abrimos la nevera y nos quedamos mirando a ver si vemos algo que nos llame la atención? Y después de haberla repasado, pues no hemos encontrado nada que nos satisfaga. Esto es porque no hay hambre. Buscamos compensar un estado emocional. Comemos emocionalmente cuando no somos capaces de distinguir las emociones, tanto agradables o no, con la sensación real de hambre. La baja tolerancia al malestar emocional nos impulsa a comer injustificadamente y de forma inconsciente, es decir, a saltar la nevera. Usar la comida como recurso para afrontar y manejar emociones es una vía incorrecta y alejada de lo que es una alimentación consciente. La comida no es un alivio ni un entretenimiento,
ni un ansiolítico, ni un antidepresivo. Es una vía rápida que utiliza el cerebro para obtener una compensación a algún tipo de angustia o de aburrimiento. La alimentación consciente es algo más que una forma de comer. Es un enfoque integral que abarca cuerpo, mente y alma. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la comida y entender cómo nuestras elecciones alimenticias, lo que elegimos para comer, afectan a nuestro bienestar general. Los principios que tiene una alimentación consciente es elección de los alimentos orgánicos, sostenibles y locales. La elección de los alimentos supone centrarnos en la calidad y en el valor nutricional que estos tengan. Tomar conciencia de su procedencia, de lo que comemos y de su impacto ambiental. El doctor Pérez Calvo dice: lo que ponemos cada día en nuestro plato repercute no solo en nuestra salud, sino sobre la salud y conservación del planeta. Pensar detenidamente en esto cuando nos sentamos a la mesa es alimentación con conciencia. Comer, el segundo principio es elegir alimentos buenos, el segundo es comer en respuesta a las señales de hambre reales del cuerpo. La alimentación consciente implica aprender a escucharnos, a ser conscientes del hambre física y de cuándo estamos saciados, para saber cuándo tenemos que empezar a comer y cuándo parar. Una actitud importante es que al comer solo se coma. No estemos viendo la televisión, ni leyendo, ni manejando el móvil, ni contestando mensajes, ni estar en las redes sociales, porque esto va a impedir ser conscientes de la comida. Disfrutar los alimentos. Es esencial regalarnos tiempo, sin prisas, junto a la gente que queremos y disfrutar de lo que comemos para nutrirnos. Reconocer también el impacto de nuestras decisiones alimenticias en el mundo. Al pensar en las repercusiones de nuestras decisiones en el planeta, estamos alineados con una corriente espiritual que alimenta nuestro espíritu. Entre los beneficios que nos va a dar una alimentación consciente vemos que mejora la digestión, establecemos una conexión emocional, reduce el estrés al darnos un tiempo y parar para comer, disfrutando del entorno y de la comida. Realizamos elecciones saludables, nos inclinamos hacia alimentos que nos nutran y que benefician a nuestro cuerpo y a nuestra microbiota. Favorece la sostenibilidad, fomentamos prácticas alimenticias que son respetuosas con el medio ambiente. Favorece la conciencia y gratitud, desarrollando mayor apreciación por los alimentos y su origen. Promueve el equilibrio y el bienestar. Contribuimos a un mayor equilibrio en nuestra salud física, mental. Y establece una conexión espiritual. La alimentación consciente puede ser un acto espiritual, alineando nuestra intuición con nuestros valores más profundos. Tener y mantener una buena salud pasa por responsabilizarse de cómo, cuándo, qué y por qué comemos. Al adoptar una alimentación consciente, te alejas de seguir dietas restrictivas y te conectas con tu cuerpo de una manera más intuitiva. En lugar de contar calorías o evitar grupos de alimentos o seguir distintas dietas, la keto, la paleo, la hipocalórica, cero carbohidratos u otras, es preferible eliminar alimentos vacíos, es decir, alimentos que no contienen ningún nutriente, y elegir alimentos que sean nutritivos y que nos hagan sentir bien. Nuestra manera de comer está muy influenciada por nuestro entorno sociocultural y también por nuestras emociones. Por eso a veces es difícil cambiar los hábitos. La práctica regular de la autoobservación ayuda a manejar mejor nuestras habilidades de alimentación consciente y también a hacer un incremento consciente de otras actividades placenteras que no estén relacionadas con la comida. Alimentos que tienen contenido nutricional. Pues las frutas frescas, hemos dicho ya antes, lo que alimenta la microbiota y de temporada, verduras, granos integrales, las semillas, proteínas de alta calidad. No es lo mismo comer una proteína de unos animales, por ejemplo, que hayan estado en libertad, pastando al aire, que los que están estabulados. Es distinta el tipo de alimentación, la proteína. Alimentos que evitar, pues los snacks, los fritos de bolsa,
porque son alimentos llenos de saborizantes, colorantes y de valor nutricional nulo. Las chuches realmente son plásticos de colores. Las salsas y aderezos envasados, porque tienen mucho porcentaje de azúcar y de aditivos innecesarios. Los edulcorantes artificiales, el azúcar, son inflamatorios. Las bebidas azucaradas, los refrescos, las gaseosas, los zumos envasados, son calorías vacías que van directamente a nuestros depósitos de grasa. Los azúcares además disminuyen el colesterol bueno y aumentan los triglicéridos y alteran nuestra respuesta inflamatoria, lo que da lugar a un incremento de enfermedades crónicas. Los embutidos envasados, porque contienen espesantes con un alto contenido de gluten, además de conservantes. Todos los alimentos ultraprocesados son alimentos ricos en azúcares y en grasas poco saludables. Lo que ingerimos y la actividad física que hacemos a diario influyen en los millones de células y bacterias que habitan en nuestro interior. Lo que comemos determina el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico en la salud cerebral, en el intestino y en los procesos de envejecimiento. Alimentarnos con conciencia y bien nos da una serie de recursos intelectuales y emocionales. Somos una unidad y pensamos y sentimos según comemos. De esta forma, cuanto mejor comes, más libre es el pensamiento, menos ataduras mentales tienes y menos rémoras emocionales arrastras, afirma Jorge Pérez Calvo, el doctor médico. Y este es en un libro que dice Alimentos que curan. A veces nos tomamos una bolsa de patatas o un croissant porque nos sentimos solos o aburridos o por ansiedad. Hay personas que se sienten acompañadas con el estómago lleno. Cuando esto ocurre es porque no estamos sincronizados con nosotros mismos. No nos escuchamos y comemos a golpe de impulso. Esto nos dice María Pilar Casanova, que es coach en alimentación consciente. La alimentación consciente es algo más que conecta con tus emociones y rompe los automatismos que llevan a comer sin pensar. Se dice que Buda descubrió que dominar la alimentación consciente era esencial para su crecimiento espiritual y que solo la comprensión de sus necesidades genuinas y el equilibrio mental permiten llevar una vida sana y feliz. Elegir alimentos que nutren tanto el cuerpo como el alma es un acto de alimentación espiritual. Identificar y elegir alimentos conscientes significa buscar alimentos que sean nutritivos, orgánicos y producidos de manera ética y sostenible. Esto incluye leer etiquetas, comprender de dónde provienen nuestros alimentos y optar por opciones que promuevan la salud y el bienestar. La alimentación consciente no es solo una forma de comer, es un camino hacia un mayor bienestar y una vida más plena y conectada. No solo mejora nuestra salud física, sino que también enriquece nuestra vida emocional y espiritual. Ya hemos visto que lo que ingerimos y la actividad física que hacemos a diario influyen en los millones de células y bacterias que habitan en nuestro interior. Vivimos en una sociedad estresada, en la que no tenemos tiempo para ir a comprar productos frescos, cocinar o hacer ejercicio. A veces no tenemos tiempo ni para sentarnos a comer. La industria nos bombardea con anuncios que invitan a comer alimentos industrializados, ultraprocesados, alimentos ricos en azúcares y grasas poco saludables. Una mala alimentación está detrás de muchas de las enfermedades que sufrimos: cáncer, patologías cardiovasculares, metabólicas, de todo tipo. Lo que comemos influye en el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, en la salud cerebral, en el intestino. Que el alimento sea tu medicina. Muchas gracias.